Bien, aquí encantado de tener una entrevista. ¿Me escucha bien? Yo te escucho perfectamente, Guillermo, gusto saludarte. Igualmente, bueno, les cuento para todos los que nos están viendo el día de hoy. Hoy cuento con el honor de contar con el licenciado Luis Velázquez. Él fue ministro de Economía del país y ha sido presidente del Crédito Hipotecario Nacional. Fue asesor del presidente y también fue candidato presidencial del Partido Unidos en las elecciones del año pasado. No solo posee una licenciatura en Administración de Empresas, sino también un doctorado en Ciencias Políticas. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, gusto de saludarte. Un saludo para tu persona y para tu audiencia nacional e internacional. Es un gusto compartir aquí contigo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, comienzo la pregunta, comienzo la entrevista preguntándole, al igual que los demás invitados que hemos tenido, ¿cómo ha llevado estos días de cuarentena en su caso? Bueno, los he llevado con responsabilidad como persona, con mi familia, pero también quiero contarte que tuve que hacer 23 días de cuarentena porque hice un viaje a Perú y entonces al regresar a Guatemala tuve que hacer una cuarentena voluntaria totalmente aislado en mi casa y la verdad es que fue algo sumamente gratificante. Me siento fortalecido e invito a todas las personas que usemos el protocolo de salud preventiva, que usemos la mascarilla, que usemos careta, el lavado de manos, la distancia social, no asistir a fiestas, no asistir a grupos multitudinarios, porque tenemos que tener una responsabilidad al 100% por la salud. Muy bien, licenciado, no sé si podría voltear su cámara para que lo podamos ver de manera vertical. Ok, perfecto. De esa forma. Ok. Ahí ya estamos frente a frente. Bien, licenciado, el doctor Edwin Asturias, jefe de la Coprecovid, dijo el 14 de junio que iban a empezar a realizar 5.000 pruebas diarias para tratar de frenar y contener el virus, pero ya ha pasado un mes y se siguen haciendo menos de la cantidad esperada. ¿Qué opina de eso? Bueno, realmente yo creo que deberíamos de hacer por lo menos unas 10,000 a 15,000 pruebas diarias, Guillermo. Es una población importante, Guatemala, y recordemos que el mundo cambió desde noviembre de 2011, 2019. El coronavirus llegó para quedarse. Hay que estar claros que el coronavirus mata. Entonces es una gripe muy fuerte y tenemos que hacer como país lo que sea necesario. Así que se deberían de hacer por lo menos 10,000 o 15,000 pruebas diarias. El gobierno tiene que ponerse las pilas, ponerse chispudos y hacer las pruebas, no solo las PCR que le llaman, que son un poco más profundas, también se deberían de hacer las pruebas rápidas, que en 15 minutos se sabe realmente si una persona tiene o no coronavirus y tiene un 98% de seguridad que la prueba funciona. Bien, agradezco por su respuesta. Licenciado, usted siendo economista, ¿qué opina de los 10 programas de ayuda económica que ha implementado el gobierno para hacerle frente a esta crisis mundial, así como el bono familia o el bono de protección al empleo? Bueno, yo estudié ingeniería de sistemas, licenciatura en administración de empresas y un doctorado también. No soy economista, pero sí me gusta muchísimo la economía. Gracias ahí por tu indicación. Yo te diría, Guillermo, que son importantes, pero no son suficientes. Hay que tener distintos enfoques. Primero, hay mucha gente que realmente no tiene trabajo, que no tiene ingresos, que está en condiciones difíciles y esta gente necesita un apoyo, pero un apoyo que sea totalmente transparente, que no sea politizado,
un apoyo que le llegue de verdad a las personas que realmente lo necesitan. Recordemos que hay mucha gente que ya estaba en inseguridad alimentaria y nutricional, y esta gente necesita comida. Por supuesto que también hay programas para la gente que ya tenía un empleo formal y que ahora ha tenido que cesar sus actividades laborales, donde hay un bono relacionado con la empresa que trabajaba. También hay otros programas como lo es la protección de capitales, donde hay alrededor de 30,000 quetzales para los emprendedores, 100,000 quetzales para los profesionales, 160,000 quetzales para las empresas individuales y hasta 2 millones para las empresas sociedad anónima. Todo esto no son regalos, son créditos que se tienen que pagar, que tienen 12 meses de gracia de capital. En esos 12 meses solo se tiene que pagar el interés, donde hay 3 años para poder pagar el capital, y son tasas accesibles de un 6, abajo de un 6 o un 5%. Esos programas están bien, Guillermo, pero no son suficientes. Está faltando un programa de reactivación económica intensiva para atraer más inversiones, crear empleos y oportunidades, porque recuérdate que la mayoría de la población en Guatemala, cerca del 80% de la población, está en la economía informal, subempleada o desempleada. Eso quiere decir que no tiene todos los accesos a una economía formal, tampoco hay tributación, tienen problemas con su acceso al crédito. Yo te diría que los programas que ha implementado el gobierno son buenos, pero se tiene que acelerar porque no le ha llegado a la mayoría de la población. Pero el más importante, en mi opinión, todavía falta, que es el de reactivación económica, y ahí es donde de verdad le deberíamos de apuntar con todo el esfuerzo, no solo el gobierno, sino el sistema bancario y todos los guatemaltecos también. Bien, hablando de reactivación económica, ¿qué sector de la economía priorizaría en su reapertura y por qué? Bueno, en realidad, Guatemala tiene 40 sectores económicos aproximadamente en toda su economía total. Los que yo priorizaría es, por ejemplo, el turismo, la hotelería, los restaurantes, el transporte público y otros más. ¿Por qué? Porque son sectores que generan bastantes empleos y que prácticamente han estado castigados en los últimos 4 meses, que prácticamente tienen ingresos ceros. Ustedes habrán visto que muchos hoteles han cerrado, restaurantes han cerrado, el transporte público está totalmente parado. Entonces tenemos que dinamizar la economía. Gracias a Dios, la agricultura, la agroindustria, la industria de alimentos, industria farmacéutica y otras que son la industria energética, que son muy importantes, no han parado. Entonces hay que darle prioridad a las que han estado 100% paradas, pero viéndolo de una forma integral, todos los sectores son muy importantes. Hay que darle el apoyo inclusive a la economía informal, porque ahí está donde la mayoría de la gente tiene ingresos. Bien, licenciado, déjeme decirle, yo soy estudiante diversificado de un colegio privado y por lo que tengo la dicha y pertenezco a la minoría de estudiantes guatemaltecos que pueden seguir con sus estudios gracias a la tecnología, pero sabemos que la mayoría de alumnos, pues su realidad es diferente. ¿Cómo apoyaría a las escuelas públicas en su reapertura, ya que básicamente está paralizada la educación y los programas, así como el dar educación a través de Canal 13 y las guías estudiantiles son técnicamente insuficientes? Guillermo, tú y yo somos privilegiados en poder estar hablando esta tarde y vernos
y usar la tecnología del Instagram, las comunicaciones, la tecnología de la información. Pero la mayoría de los jóvenes, de los niños, no tienen esta oportunidad, porque no tienen internet, porque no tienen computadoras o porque no tienen teléfonos inteligentes. Recordemos que hay un poco cercano a los 23,000 centros de educación, y si tú le multiplicas por lo menos 10 aulas a cada centro de educación, estarías hablando de 230,000 aulas aproximadamente. Yo creo que aquí se tiene que hacer un esfuerzo muy importante, pero muy importante, para que lo que es la televisión, escúchame bien, la televisión, la radio, que están a nivel nacional, deberían de colaborar para poder llevar esa educación y que este no sea un año perdido para esta juventud y para esta niñez. También se tiene que aprovechar, si no es posible tener computadoras para todos, por lo menos tener algunas aulas, ¿sí?, donde haya un proyector, lo que se llama como una cañonera, donde se conecte una computadora y donde pueda estar recibiendo clases con un distanciamiento social de los 2 metros, por ejemplo, para cada uno de los estudiantes. Ahora, ideal también dar facilidades, acceso al crédito, para que se puedan vender computadoras, teléfonos inteligentes, tablets y todo lo necesario para que más gente pueda ser accesible a los programas que se están llevando por la educación a distancia, por las videoconferencias. Hay que utilizar el YouTube, la Internet, pero también acuérdate que Google tiene un programa de Internet gratis, que eso permite llevar el Internet a las comunidades. Hoy es una oportunidad para implementar la educación digital, la educación virtual y por supuesto que también un gobierno digital para apoyar a toda la población. Ideal que el gobierno, con todos los recursos que se le han aprobado, cerca de 30,000 millones de quetzales, deberían de adquirir por lo menos unas 5 millones de tablets. Óyeme bien, 5 millones de tablets para poder dar acceso a los estudiantes. Hoy en Estados Unidos o en India o en China, tablets de las más sencillas, de las más básicas, yo te diría que se pueden conseguir en unos $50 aproximadamente. Entonces, esos 5 millones, multiplícalos por los 50 millones de $50 por tablet, pues yo creo que sería una buena inversión que debería hacer el gobierno, porque acuérdate que el coronavirus no se va a desaparecer, el coronavirus llegó para quedarse, el coronavirus mata, es una gripe muy fuerte, entonces tenemos que adaptarnos a esa situación porque el mundo definitivamente ha cambiado. Sí, hablando de eso, ¿cómo calificaría el papel de la OMS ante esta pandemia que nos ha afectado a todos? La OMS perdió el examen, la OMS sacó 0, ¿sí? Como dirían los muchachos en el colegio, la OMS planchó, igual que la ONU, plancharon, perdieron, porque no hicieron las alertas a tiempo. Ellos debieron de haber declarado al mundo que había un virus peligroso como es el coronavirus, y no lo hicieron a tiempo, ocultaron la información de lo que estaba pasando en China. Después se pusieron demasiado lentos porque no dijeron que era una pandemia. Yo estuve publicando en mis redes sociales que ya había una pandemia y y la OMS y Naciones Unidas no lo dijeron. Después empezaron a decir que no había medicamentos. Eso no es cierto. Hay medicamentos para curar esta enfermedad del coronavirus. Conozco a gente que se ha salvado, que ha seguido los protocolos, que se ha hecho la cuarentena, pero ha tomado acetaminofén, que tiene más de 100 años que se inventó, ha tomado ibuprofeno,
ha tomado ivermectina, ha tomado cloruro de sodio y otros medicamentos que ya son ampliamente conocidos. Hoy, por ejemplo, una compañía de Rusia dijo que lanzaba un medicamento al coronavirus y que era la cura maravillosa. No es cierto. Lo mismo han habido empresas cubanas que dicen que ya tienen la cura. No es cierto. Si los tratamientos que se están dando, tú te das cuenta que son medicinas realmente que tienen 10, 20 y 40 años, antivirales, antirretrovirales, antigripales, en fin, creo que la OMS y Naciones Unidas han perdido el examen. Por eso ha sido una decisión adecuada del presidente Trump de retirar a Estados Unidos de la OMS. Entonces, consideraría que sea una muy buena idea de que Guatemala siguiera los pasos de Estados Unidos y Brasil, Yo, retirándose de la OMS. yo te diría que sí. Yo le haría la recomendación al gobierno de Guatemala que se debería retirar de la OMS porque no estamos recibiendo ningún beneficio. Es más, tú te das cuenta cómo estuvo Ecuador en una situación muy crítica por haber seguido las recomendaciones de la OMS. Cómo estuvo Italia, cómo estuvo España. Se murieron decenas de miles de personas y por fin ellos dijeron, no vamos a seguir las recomendaciones de la OMS, vamos a hacer nosotros nuestras propias evaluaciones y así fue como salieron adelante. Así que la OMS no ha sido un buen gestor ni ha sido una entidad que haya previsto que venía la pandemia. Por fin, la semana pasada ya aceptó la OMS que se constituya una comisión para investigar cuáles han sido los errores y qué han sido los desastres que ellos han causado al mundo. Es más, el director general de la OMS, Tedros, debería de renunciar por dignidad. Bien, licenciado, hasta donde yo sé, usted ha sido asesor del presidente. ¿Sí es así? De este presidente no, he sido asesor anteriormente, sí. Sí, Ya, en este gobierno entonces, no estoy en ninguna posición. Estoy como un perfecto. ciudadano, sí, como un ciudadano tratando de contribuir. Sí, mi pregunta era, ¿qué consejo le daría al actual mandatario, el doctor Alejandro Yamatei, para hacerle frente a esta crisis mundial? Bueno, yo daría al gobierno de Guatemala y a toda la población tal vez 6 puntos que son fundamentales. Uno, el presidente Yamatei ya creó el Consejo de Estado, donde están políticos, empresarios, religiosos, universidades, medios de comunicación, la clase laboral y pueblos indígenas. Ese Consejo de Estado le debe servir al presidente para tomar las grandes decisiones de país y que haya gobernabilidad. Ese es uno. Dos, el gabinete económico que lo preside el vicepresidente de la República y participa en los ministerios de Agricultura, Economía, Pronacom, Energía y Minas, etcétera. Ese gabinete económico tiene que sacar el pecho en este momento para dar a conocer los programas de reactivación económica. 3, hay una Comisión Nacional contra el Coronavirus. No es necesaria, porque el Código de Salud dice claramente que debe de haber una Comisión Nacional de Salud. Entonces hay que usar el Código de Salud, que es una ley, y fortalecer la Comisión Nacional de Salud. 4, debe de fortalecer todas sus propuestas en aras de la transparencia. La Comisión de Transparencia que él creó a nivel presidencial, la Contraloría General de Cuentas y los diputados deben hacer una rendición de cuentas, deben fiscalizar que los recursos que se han aprobado se estén trabajando en total transparencia. 5, el Congreso de la República debe aprobar las leyes que necesite el país y se deben de aprobar de urgencia nacional.
para que reactivemos la economía. Por ejemplo, la ley de trabajo a tiempo parcial, la ley de infraestructura, la consulta a los pueblos indígenas, la ley de alianzas público-privadas. Esas 6 recomendaciones sería para el Estado de Guatemala. Y una recomendación para todos los ciudadanos en general, que esta crisis representa una oportunidad donde cada uno de los guatemaltecos debemos de salir fortalecidos y donde debemos de dar lo mejor de nosotros. Tenemos que ser más solidarios. Hoy tenemos que trabajar 10 veces más, Guillermo, y tenemos que ser mejores personas. Creo que en esas 7 grandes áreas centraría yo lo que tenemos que hacer como país y como ciudadanos. Bien, licenciado, según lo que me dijo, dice que una comisión contra buscar soluciones contra el coronavirus es totalmente innecesaria. Entonces, creería que lo mejor sería pues anularla e invitar al doctor Edwin Asturias que vuelva a Estados Unidos, su país de residencia. Pues yo te diría que él se puede integrar a la Comisión de Salud, siendo parte del Ministerio de Salud, porque el ente rector de la salud en Guatemala, constitucionalmente, es el Ministerio de Salud. Y si en la ley del Código de Salud establece una Comisión Nacional de Salud, no hay que crear más burocracia, no hay que gastar más dinero en la administración pública. Hoy tenemos que aprovechar los recursos, tenemos que ser eficientes. Entonces hay que darle vida a la Comisión Nacional de Salud, fortalecerla y que ahí se tomen las grandes decisiones ante esta crisis que estamos viviendo. Bien, licenciado, ¿cómo ve el panorama de Guatemala en los próximos meses? Yo quisiera ser optimista, Guillermo, y el panorama para que tú veas, viene una curva ascendente. Los casos van a seguir subiendo, va a haber más contagiados. Tristemente va a morir más gente. Algunos, tal vez porque no saben la magnitud de lo que está pasando, otros porque no quieren hacer caso y otros porque creen que no les va a pasar absolutamente nada. Por eso hay que decirle a la gente que el coronavirus es real, el coronavirus mata, el coronavirus llegó para quedarse, pero sí podemos convivir con él con protocolos de salud preventiva. Entonces, si nos ponemos las pilas, puede venir un futuro muy prometedor. Acuérdate que el año entrante, en el 2021, estaremos cumpliendo 200 años. Tenemos que hacer un plan que nos ayude a visualizar el país para los próximos 100 años. Los grandes acuerdos de nación para el desarrollo. Este año va a seguir siendo complicada la economía. Probablemente la economía en total este año se va a caer un 5%, pero el año 2021 se vislumbra muy bien. Según el Fondo Monetario Internacional, Guatemala pudiera crecer alrededor de un 5% en su Producto Interno Bruto. Entonces, a los que nos pongamos las pilas, primeramente a Dios nos va a ir bien. A los que no se pongan las pilas, pues les va a ir complicado. Yo sé que es una situación difícil, pero si realmente trabajamos en equipo, si realmente hacemos todo con voluntad, yo te diría que viene un futuro prometedor. Lo que sí hay que estar claro es que los 5 meses y 20 días que faltan de este año, la economía, tenemos la expectativa de que se recupere, pero no va a ser tan rápido como quisiéramos. Hay empresas que están en este momento con 0 operaciones. Escúchame bien, 0 operaciones. Se les cayeron todos sus ingresos y tienen muchos gastos. Otras que están operando al 10%, otras a un 40%, otras a un 60%. Tal vez algunas están operando a un 120%, es decir, que están yendo más allá de lo que tenían previsto. Por ejemplo, la industria de alimentos, la industria farmacéutica,
el área de combustibles, etcétera. Yo, en resumen, veo que el panorama es complicado, pero acuérdate que cada crisis es una gran oportunidad. Entonces depende cómo la enfrentemos nosotros. Yo me he puesto un chip del trabajo, me he puesto un chip de ser mejor ciudadano, me he puesto un chip que me tengo que esforzar más y tengo que usar la creatividad y la innovación para salir adelante. Bien, licenciado, ya para culminar esta entrevista, ¿qué consejo le daría a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que nos están viendo el día de hoy? Bueno, el consejo que yo les doy es, primero es que tenemos que ratificar nuestra creencia en Dios. Esto es muy importante. Cuando hay grandes crisis, cuando ya el esfuerzo humano topa y ya no puede ir más allá, tenemos que ser gente que le pida sabiduría a Dios. Segundo, tenemos que renovar nuestra fe, porque esa fe nos debe ayudar a salir adelante. Tercero, tenemos que ser más empáticos. Eso quiere decir, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Hay mucha gente que está sufriendo, Guillermo, muchísimo. Gente que está perdiendo sus casas, otros que tuvieron que entregar el vehículo porque ya no tenían para pagarlo, otros que están súper endeudados en sus tarjetas, otros que no tienen para comprar la comida, otros que los han sacado de la casa que rentaban porque tienen 4 o 5 meses de no pagar. Entonces, aquí la recomendación es que tienen que afinar su presupuesto, tienen que bajar sus gastos innecesarios, en sus empresas tienen que mejorar sus costos. Otra recomendación es que tenemos que cuidarnos por nosotros, cuidarnos por la familia, cuidarnos por nuestros vecinos, por nuestra comunidad, porque tenemos que ser gente responsable. ¿Sabes cuál es la mejor cura para el coronavirus? Tú y yo, y la gente que nos está viendo y toda la población. Porque si nosotros actuamos de una forma responsable, entonces el coronavirus va a ir mermando y se va a ir contagiando menos gente y se va a morir menos gente. Pero si hay gente irresponsable que se va a multitudes, que se va a fiestas, que no respeta, que anda tomando, así como vemos algunas personas que se ponen en lugares públicos a tomar y a compartir y no les importa. Entonces, esa gente está siendo irresponsable. La invitación es para que todos seamos responsables. El otro aspecto que le quiero recomendar a cada persona, este momento es oportuno para que actualices tu plan estratégico de vida, tu plan estratégico de familia, el plan estratégico de tu empresa, de tu organización. Hoy hay que soñar en grande, hay que redefinir los objetivos, las metas. Hay que proponerse que esta crisis nos debe fortalecer. Y para concluir, hay que ver claro que el coronavirus tiene 3 grandes áreas. Uno, el relacionado a la salud y la vida. Esto es muy importante. La salud y la vida. 2, tenemos que hacer un balance con la economía. Tenemos que ver que se reactive la economía para que no muera más gente. Y 3, que esto tiene un aspecto social, un aspecto de gobernabilidad, que si balanceamos bien el aspecto de la salud y de la vida, y si balanceamos bien la reactivación económica en el aspecto social y de gobernabilidad, vamos a estar bien. Yo quiero aprovechar también para decirle a los niños y a los jóvenes que están viendo, que te felicito, Guillermo, por tener la actitud de un ciudadano responsable, de que estás a tu temprana edad ejerciendo un liderazgo positivo, abordando los temas que son de fondo del país. De verdad te digo, me pone contento estar contigo en esta entrevista, con tu audiencia. Te invito a seguir adelante. Tienes un largo futuro por recorrer y seguramente que más jóvenes y señoritas te estarán imitando positivamente, porque en ustedes los jóvenes está el futuro de Guatemala.
Recordemos que el 30% somos mayores de 31 años y el 70% es menor de 30 años y el 55% de toda la población es menor de 18 años. Es decir, que hay mucho futuro en ustedes, Guillermo. Muchas gracias por sus palabras, licenciado. Realmente en este sitio, en este canal, las valoramos muchísimo y gracias por su tiempo en esta entrevista del día de hoy. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Te deseo un buen fin de semana, a seguirte poniendo las pilas, tus tareas, tus estudios, a investigar y a seguir siendo ese elemento de cambio que Guatemala necesita. Aquí estamos a la orden y hasta una próxima oportunidad. Saludos y bendiciones para tu persona, Guillermo Estuardo, para tu familia y para toda tu audiencia en Guatemala y seguramente en otros países que te verán también. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, ahí lo tuvieron al licenciado Luis Velázquez. Por favor, mantengamos las medidas de higiene y de seguridad para mantenernos a salvo ante esta crisis. Tengan feliz día.